Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa especial porque nos encontramos en los días más especiales de la Semana Santa. Por eso hoy no tenemos una reflexión al principio, sino todo este programa va a ser una gran reflexión para que descubras todo aquello que siempre quisiste saber acerca del Jueves Santo y que a lo mejor nadie te pudo explicar, o si te explicaron, pues no entendiste. Y creo que es importante entender todos los detalles de lo que como católicos o como cristianos estamos viviendo en estos días de la Semana Mayor. Habrá que recordar en primer lugar, querido amigo o amiga que nos escuchas, que este programa En tu Camino trata de mezclar durante todo el año momentos de humor, momentos de conocimiento, momentos de reflexión, momentos de psicología, pero particularmente hoy creo que bien lo mereces tú, un momento de mayor reflexión sobre estos temas que recuerda la Iglesia en estos días. Habrá que recordar en primer lugar que todo está en torno a la figura de Jesucristo. Para los católicos, Cristo es aquel ser, aquel Mesías, aquel prometido que viene a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. En él se cumple todo lo que Dios había prometido a el pueblo de Israel y a lo que ahora conocemos como la Iglesia. Jesucristo, a lo largo de su vida pública, y le llamamos vida pública a los últimos 3 años de la vida de Jesús, cuando comienza a predicar, a hacer milagros, hasta el momento final de su vida, Jesús, a lo largo de su vida pública, continuó con una tradición que había iniciado desde pequeño. Los judíos acudían al templo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén cada año para celebrar la Pascua judía. Y esto es lo que recordamos precisamente el Domingo de Ramos pasado. El lunes, martes y miércoles de la Semana Santa pues no hubo nada en particular, hasta el jueves en que Jesucristo cita a sus apóstoles a una casa y tú te preguntarás, oiga padre, ¿y de quién es esa casa? Bueno, una pregunta muy interesante. Jesús lo cita en una casa que ha pedido prestada, porque acuérdate que Jesús no vivía en Jerusalén. Jesucristo cada año iba a Jerusalén para cumplir con el rito que obligaba a los judíos celebrar la Pascua en Jerusalén, pero Jesucristo no tiene ninguna propiedad en aquel lugar. Sin embargo, tiene a muchos amigos que le siguen, muchos discípulos, y alguno de ellos le presta, nos dice así el Evangelio, una habitación grande en un primer piso, no en una planta baja, sino en un primer piso, y a esa habitación se le llama en la Sagrada Escritura el cenáculo, es decir, el lugar de la última cena. Así que Jesucristo va a citar a sus apóstoles. Si tú me dices, ¿a qué hora? Yo te diría, bueno, ¿a qué hora cenas tú? ¿Cenas a las 10 de la mañana? No creo. ¿Cenas a mediodía? No creo. Entonces, si es una cena, seguramente es a partir de que el sol empieza a ocultarse, mejor dicho, y a oscurecer el ambiente. Efectivamente. Jesucristo cita a sus apóstoles, pero a los apóstoles les extraña algo. ¿Qué es lo que les extraña a los apóstoles? Que todos los judíos se reunían a celebrar la cena de la Pascua, fíjate bien qué día, el viernes. Y Jesucristo los ha citado el jueves, así que ya desde ahí dicen, ¿estará bien Jesucristo? ¿No estará confundido? Oye, Jesucristo, la cena de la Pascua es mañana viernes y nos está citando tú el jueves. Oye, Jesucristo, es que todos los judíos en Jerusalén nos reunimos para celebrar la cena de la Pascua el viernes. ¿Te acuerdas, Jesucristo, que nos reunimos después de que se ha sacrificado un cordero, que es el que nos vamos a cenar? Oye, Jesucristo, nosotros no hemos sacrificado ningún cordero hoy. La ley judía no nos dice que sacrifiquemos un cordero en jueves. ¿Qué vamos a cenar? Precisamente bajo estas interrogantes, Jesucristo va a ir contestando algo que te digo ahorita en forma muy clara. Jesucristo va a decir, señores, mañana viernes,
cuando ustedes estén sacrificando a un cordero para cenarlo por la tarde, van a estar sacrificando al verdadero cordero. De tal manera que Jesucristo les está anunciando que el día de mañana, el viernes, Él va a morir en la cruz por toda la humanidad. Para los discípulos era difícil entender esto, de hecho no sabían realmente que Jesucristo fuera a morir. Jesucristo sí lo sabía bien, y por eso Jesucristo en la última cena decide tomar, fíjate bien, el papel, el lugar del cordero sacrificado, inmolado, con el cual los judíos celebraban cada año la Pascua. Oiga, padre, espéreme tantito, le voy a hacer una pregunta, seguramente me va a decir alguien. ¿Y por qué tenían que comer cordero? ¿Que los judíos no tenían ternera, no tenían res, no tenían chivo, no tenían pollo, no tenían ganso, no tenían cerdo? Sí, por supuesto que donde crecían los judíos había todos estos animales. Algunos estaban prohibidos. Los judíos no podían, por ejemplo, tocar ni siquiera el cerdo, mucho menos comerlo. Pero fíjate que si tú me querías hacer esa pregunta, yo te tendría que decir que el cordero se convirtió en un alimento ritual, es decir, no solamente para llenar el estómago y para saciar el hambre, sino un elemento ritual a partir de Moisés. Porque finalmente, yo te pregunto ahora a ti, a ver si me contestas, ¿qué era la Pascua para los judíos? Ah, padre, ya contestó por ahí alguien de los radioescuchas. La Pascua es el momento en que los judíos salieron de Egipto liberados por la mano poderosa de Dios y el liderazgo de Moisés. Y yo te diría, perfecto, lo has dicho perfectamente. Hacia el año 1200 a.C., el pueblo egipcio había hecho esclavos a los judíos y Dios dijo, no señores, este es mi pueblo y yo los voy a sacar libremente. Y después de muchas plagas que Dios envió al pueblo egipcio para que el faraón dejara salir a los israelitas, como el faraón tenía el corazón duro, entonces Dios dijo, te voy a tocar donde más te duele. ¿Y sabes qué era lo que más le dolía a la gente en aquel tiempo, querido amigo, amiga que me escuchas? Lo que más le dolía es lo que también te duele a ti hoy, sus hijos. Tú podrás decir, si llega un ladrón a tu casa, llévese las llaves de la casa, llévese la televisión, llévese el coche, pero por favor a mis hijos no los toque. Bueno, el faraón se había cerrado tanto que Dios dice, lo siento mucho, va a morir no solamente un hijo, sino todos los hijos primogénitos, varones que haya en Egipto. ¿Y por qué esto? Porque el hijo varón y el primero de cada familia era el más valioso para los egipcios. Y entonces Moisés le pregunta a Dios, oye Dios mío, pero también nosotros los israelitas tenemos hijos primogénitos, ¿qué vamos a hacer para que no vaya a tocarlos la muerte? Y Dios le dice, mira, vas a sacrificar un cordero, con la sangre del cordero vas a marcar las puertas de la casa, y donde esté esa sangre de aquel cordero, yo sé que ahí hay alguien que cree en mí, y ahí no pasará el ángel exterminador. Y con aquel cordero, como tú esta noche vas a salir, fíjate bien, confía en mí, te vas a comer ese cordero asado, te lo vas a comer acompañado de agua con vino y listo para salir. Bueno, a partir de ese momento, aquel animal que se sacrifica en cada familia para liberar a los hijos primogénitos de la muerte, aquel animal que va a servir de alimento para que el pueblo pueda pasar por el desierto, es aquel animal a quien se le conoce como el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, que tenía que ser asado y degollado, por supuesto, antes de consumirlo, no se le debería quebrar ni uno solo de los huesos. Así que vamos a un corte y continuamos explicando todo lo del Jueves Santo. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Si buscas milagros, mira. La muerte, el error, la miseria, la lepra, el demonio, todos huyen. Mira, los enfermos se curan, el mar se calma, las cadenas se rompen. Jóvenes y viejos piden y recuperan los miembros y las cosas perdidas. Desaparecen los peligros, cesa la necesidad. Habla quien ha sido auxiliado. Hablan los creyentes en Cristo. El mar se calma, las cadenas se rompen. Jóvenes y viejos piden y recuperan los miembros y las cosas perdidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión, en este Jueves Santo, y el Padre José nos ha platicado de cómo Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así es, Sergio, y vamos a continuar con este programa, ahora ya con la presencia también de David Chávez, que se integra a nosotros. Y les estaba comentando, queridos amigos, amigas, lo que es la Pascua para el pueblo judío. Porque si nosotros no entendemos lo que era la Pascua para el pueblo judío, para Jesucristo y toda la gente de su tiempo, pues no podremos comprender por qué hizo determinadas cosas. Así que, David, tú que has estado en Egipto, seguramente leyendo la palabra de Dios allá, imaginándote cómo el pueblo estuvo de esclavo durante mucho tiempo, y hacia el año 1200, ya bajo el reinado de Ramsés, es liberado el pueblo por Moisés. Te imaginarás en aquel ambiente del desierto al pueblo celebrando esta cena pascual. ¿Te acuerdas tú cuáles son los elementos principales de esta cena pascual, no, David? Sí, padre, efectivamente los elementos de esta cena serían el cordero pascual, el vino mezclado con agua y, por supuesto, el pan ácimo. Fíjate que exactamente estos tres elementos que acabas de mencionar tú son los elementos que hay en la última cena que Cristo va a celebrar el Jueves Santo. De hecho, a partir de la salida de Egipto, cada año que coincida con la primera luna llena de primavera, el pueblo judío va a celebrar su libertad, la libertad de Egipto,
la libertad de los judíos que salieron de Egipto. Y claro, esto lo van a hacer al principio en una forma muy sencilla cuando van caminando por el desierto, Sergio, pero cuando llegan a Jerusalén las cosas van a cambiar porque ¿qué crees que construyen después Jerusalén con el gobierno de Salomón? Construyen el templo. Efectivamente. Y a partir de la construcción del templo, ahora el sacrificio del cordero que tenían que hacer cada año, pues lo van a realizar ahora en el templo. De tal manera que es en el templo donde se realiza el sacrificio del cordero, que ya hemos dicho se tiene que degollar, se tiene que desangrar y después comer asado. Pero antes de irnos al corte decíamos algo muy importante, que no le tenían que quebrar. No le tenían que quebrar ni un solo hueso. Muy bien, entonces ya vamos entendiendo. ¿A qué hora se imaginan ustedes, queridos amigos, amigas, Sergio, David, que era el sacrificio de este cordero? Era por ahí de las 3 de la tarde. El viernes era efectivamente antes del sábado, porque el sábado era el gran Shabbat de los judíos. Tenían que sacrificar el cordero en la mañana, pero a más tardar, tenía que ser esto, a más tardar cuando el sol estuviera cayendo. Vamos a decirlo de otra manera. Cuando el sol se estuviera ocultando, el cordero ya tenía que estar asado. Porque hay que acordarse que a partir de que caía el sol, los judíos no podían trabajar, no podían cocinar, no podían ofrecer sacrificios ni nada. Esto era la ley judía. Así que tenían que sacrificar al cordero. Muchos iban el viernes tempranito y hacia las 3 de la tarde era como el momento culmen de sacrificio de muchos corderos, uno por familia, para que todos pudieran comerlo según la norma judía. Bueno, esto era precisamente el Viernes Santo. Y Jesucristo adelanta la cena que tenía que tenerse con todos los judíos el viernes, la adelanta para el jueves. Y el jueves dice, yo quiero celebrar una cena con ustedes. Y consigue un primer piso en una casa prestada, porque Jesús no vive en Jerusalén, y a este lugar donde Jesucristo celebró la última cena. ¿Te acuerdas cómo se le llama, David? Sí, padre, ese lugar se le llama cenáculo. Pongamos mucha atención en esta palabra, porque hoy por la tarde, cuando hagan ustedes la visita de las 7 casas, la primera estación dirá del cenáculo al huerto de los olivos o al huerto de Getsemaní, porque Getsemaní era el dueño del huerto de los olivos. Así que ahí en el cenáculo Jesucristo celebra la última cena y los apóstoles quedan admirados porque dicen, Señor, es que la cena judía es el viernes y aquí con nosotros solamente vemos que tú has preparado pan ácimo, pan sin levadura, como lo dice el ritual judío, y vemos que has preparado también vino con agua, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces Jesucristo, ¿qué les va a decir? ¿Dónde está el cordero? Es cuando les dice que Él es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Efectivamente, ahí en ese momento Jesucristo dice, ya vamos a cambiar los rituales antiguos. Ya no es un animal el que los libera como en tiempos de Moisés, sino será el Hijo de Dios el que va a entregar su vida por ustedes. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a comer al Cordero? Porque si en la cena tenemos que comernos al Cordero en la cena judía, entonces Jesucristo tiene que responderles, ¿cómo nos vamos a comer al Cordero? ¿Cómo será, David? Pues por eso es que consagra el pan ácimo y Él se hace presente en ese pan que ahora lo comemos en la hostia. Efectivamente. Entonces Jesucristo dice, como no me pueden comer a mí físicamente, darme de mordidas, lo que voy a hacer es que va a quedarse mi presencia en este pan ácimo y en este vino. Tanto en el pan como en el vino va a estar mi cuerpo y mi sangre, pero para que quede como más lógico ante su vista, la parte líquida representaría más mi sangre y la parte física del pan sería mi cuerpo, pero en ambas partes estoy yo. Y Jesucristo anuncia lo que va a pasar al día siguiente. Al día siguiente, exactamente cuando estén asesinando a los corderos en el templo, hacia las 3 de la tarde, a Jesucristo lo van a estar matando en la cruz como el Cordero verdadero que quita el pecado del mundo. Y algo muy interesante que ustedes recordarán, ¿qué pasa? Y de esto vamos a leer mañana, viernes, la lectura de la Pasión. ¿Qué pasa cuando Jesucristo muere en la cruz?
hay un signo que nos dice, señores, en el templo ya no está Dios. Ahora Dios está en este hombre, Dios que acaba de entregar la vida por ustedes. ¿Qué pasa en el templo? A ver si se acuerdan. Pues lo que pasa en el templo cuando Cristo está muriendo, Padre, yo lo que recuerdo es que se empieza a destruir, empieza a temblar y a destruirse. El templo realmente no se destruye, tendrá que llegar el Imperio Romano años después para destruirlo, pero si algo sucede en el templo, seguramente nuestros amigos, ¿tú no te acuerdas, Sergio, tampoco? No, Padre, bueno, no trato de recordar. Nos dice la Sagrada Escritura que el velo del templo se rasga. Fíjate, el velo del templo. Ahora alguien dirá, bueno, esto no tendría ninguna importancia si no conocemos el significado del velo. El velo marcaba la zona más santa, más sagrada de todo el templo de Jerusalén. Este velo era hecho por las mujeres vírgenes que se dedicaban a el templo antes de casarse. Hay que recordar que las mujeres podían estar en el templo antes de casarse ofreciendo el tiempo de su virginidad. Y este velo era construido o tejido con los colores más hermosos que había en su tiempo, especialmente el púrpura. Y ese templo indicaba el lugar donde Dios estaba habitando. Después de ese velo no podía pasar sino solamente el sumo sacerdote. Entonces, al decirnos que se rasga el velo, se nos está diciendo, señores, aquí Dios ya no está presente. Ahora, si queremos encontrar a Dios, tenemos que encontrarlo en la persona de Jesucristo. De tal manera que entonces los apóstoles, poco a poquito, no en el momento de la última cena, sino mucho tiempo después, van a comprender lo que Jesucristo les dijo. A raíz de ir viendo poco a poquito la última cena, la pasión, la resurrección, van a ir entendiendo este tipo de cosas. Entonces, regresamos solamente para subrayar. ¿Qué había en la última cena? ¿Recordamos los tres elementos, Sergio? Claro que sí, era el pan ácimo, el vino mezclado con agua y el cordero. El cordero. Y ahora en la misa tenemos nosotros el pan ácimo, que es pan hecho como nuestras hostias. Tenemos vino, que siempre el sacerdote tiene que diluir con agua. Y está Cristo presente como Hijo de Dios y como Cordero de Dios. Por eso antes de la comunión, el sacerdote siempre levanta la hostia consagrada, nos la muestra y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros contestamos con mucha humildad, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues vamos a un corte, Sergio. Así es, Padre José, hacemos una pausa, amigos, no se vayan, estamos transmitiendo para ustedes este programa especial de Jueves Santo en tu camino. Señor, Dios de misericordia, dígnate extender tus manos para curar a todos los enfermos. Hazlos dignos de la salud. Libéralos de la enfermedad. Que sean curados en nombre de tu único Hijo. Que este santo nombre sea el remedio que les salve y santifique. Que por él te alcancen la gloria y el poder en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Continuamos, amigos, a través de 1470 en este Jueves Santo, acompañándote en tu camino. Padre José, pues bueno, ahorita la explicación que nos ha dado es muy muy importante para saber el significado del Jueves Santo, pero bueno, yo tengo todavía un poquito de dudas, quisiera saber cómo se celebra todo esto ahora en estos tiempos. Padre José, también sería muy interesante que pudiera explicarnos el significado de la visita de las 7 casas. Bueno, pues vamos precisamente en este bloque a responder a estas dos preguntas que ustedes hacen y que nuestros amigos seguramente también tendrán curiosidad por saber. Mira, Sergio, si estamos diciendo que el jueves Cristo instituyó la última cena, instituyó la Eucaristía, instituyó la Santa Misa y en ese momento ordenó a los apóstoles como sacerdotes, pues entonces la Iglesia el Jueves Santo recuerda a todos los fieles que es el día de la Eucaristía y por eso el Jueves Santo todo mundo tendría que comulgar. Por eso en todas las iglesias del mundo hacia las 5 de la tarde el sacerdote celebra la misa de la institución, donde se hace un énfasis especial en que Cristo se ha quedado en el pan y en el vino. Pero antes de ese momento también el sacerdote recuerda otro elemento que Jesucristo hizo en la última cena, que fue el lavatorio de los pies. Era costumbre entre la gente de aquel tiempo que el esclavo le lavara los pies a los invitados a una fiesta, a una cena como esta, y en este caso Jesucristo toma el papel del esclavo y después de lavarle los pies, pues de alguna manera les dice: señores, yo he venido al mundo a purificarlos. Y la purificación no será únicamente de los pies, sino de todos los pecados. Por eso esta Eucaristía está aquí como alimento. Los que no pueden comulgar porque son niños pequeñitos o no han hecho la primera comunión o tienen algún pecado que les impide acercarse, pues por lo menos reciben pan bendito. Pues este pan bendito les recuerda que es el día de la Eucaristía y que ojalá que pronto se acerquen a recibirla como debe de ser. Después de la comunión ya no se tocan las campanas, sino se toca la matraca y se hace una pequeña procesión en el interior o exterior de la iglesia para llevar las hostias consagradas a un lugar que se llama monumento, que se arregla con muchas flores, con muchas velas, incluso con fuentes de agua en algunos lugares, y esos monumentos son los que la gente va a visitar esta tarde del Jueves Santo, de tal manera que con esto terminaría lo que la gente está obligada a asistir, la misa de la institución de la Eucaristía. Y ya como una cosa opcional para aquellas personas que quieran obtener la indulgencia, que es una forma de quitar el tiempo que uno va a pasar en el purgatorio, entonces se hace ya en forma opcional la visita de las 7 casas. Esta visita de las 7 casas no es otra cosa sino un acompañar espiritualmente a Cristo en su camino desde el lugar de la última cena hasta lo que fue el Calvario, y que de acuerdo a lo que nosotros escuchamos en la Sagrada Escritura, pues sabemos que fueron 7 estaciones, ¿no? Estaciones significa detenerse en un determinado lugar, y se le llama así porque la gente en Jerusalén acostumbra desde tiempos antiguos caminar por estas calles de Jerusalén saliendo del lugar de la última cena, ir caminando 7 puntos hasta llegar al Calvario. No exactamente el Vía Crucis, sino algo semejante, pero un tanto distinto. Y los que no pueden ir a Jerusalén, pues hacen este caminar simple y sencillamente mentalmente. Para eso visitan 7 iglesias distintas. Y vamos a recordar entonces, David, ¿cuál sería el punto de partida? El punto de partida de esta visita sería en Israel, en ese momento, el cenáculo, el lugar de la última cena. Bien, ese es el punto de salida, sin embargo, no es la primera casa, sino en este caso la primera visita o la primera casa o el primer paso va a ser el huerto de Getsemaní.
Entonces la primera estación del cenáculo al huerto de Getsemaní. ¿Tú por qué crees que haya ido Jesús a un huerto, Sergio? Para poder, digamos, orar más a solas o, pues sí, digamos, estar en un lugar fuera de la ciudad. Exactamente, no está totalmente fuera, está a la orillita, pero es un lugar tranquilo, pues nadie va a pernoctar en un huerto, ¿no? Claro. Jesucristo quiere hacer oración, simplemente pasa una pequeña bajada de una parte de un cerrito donde él estaba, pasa por una bajadita que se llama el Torrente Cedrón y después llega enfrente al Huerto de los Olivos y ahí se dedica a hacer oración acompañado de los discípulos que lamentablemente se duermen. Esos momentos ya son momentos de agonía porque Jesucristo sabe que en cualquier momento va a llegar el traidor. Y de hecho así es. Como es de noche, aunque hay luna llena, como es de noche, el traidor le ha dado a la guardia que va a prender a Cristo una señal. Porque si es de noche, en lo oscuro no vayan a atrapar a otro y entonces tiene que ser una señal muy cercana. Tiene que acercarse mucho a la persona adecuada para que no se equivoque. Y entonces, ¿qué señales dio Judas a la guardia, David? Bueno, Judas indicó a los guardias que a la persona que él le diera un beso en la mejilla, esa sería la persona que tenían que aprender. Efectivamente, porque Judas podía haberse encontrado a lo mejor con algún apóstol antes, pero el acercamiento a Jesús sería a través de un beso, y así lo hace Judas, y en ese momento va ya la segunda estación, que sería del huerto de Getsemaní a la casa de un líder del Sanedrín de los judíos que se llama Anás. Como Anás no tiene la autoridad para juzgar a Cristo, lo tiene que llevar con el jefe principal de los judíos, que es el sumo sacerdote. Y así iremos a la tercera estación, que será de la casa de Anás a, ¿cómo se llama el sacerdote principal de aquel tiempo, Sergio? Caifás. Efectivamente. Entonces llegan ya a la casa de Caifás y ahí es donde comienza propiamente el suplicio de Jesucristo. Antes ha sido miedo, un poco de zozobra, pero en la casa de Caifás empieza a recibir todo tipo de improperios, golpes, lo tienen encerrado, lo tienen amarrado y se pasa toda la madrugada, podríamos decir casi hasta las 7, 8 de la mañana, en la casa de Caifás, donde deciden entregarlo a Pilato. Y entonces ya la mañana del viernes, esa sería la siguiente estación, de la casa de Caifás al lugar donde estaba Pilato, que se llamaba como David. El pretorio. Efectivamente, una gran casa donde estaba incluido el espacio para los guardias y para todos aquellos que servían a este representante de Roma, que era Poncio Pilato. Fíjate bien, Pilato, no Pilatos, porque hay mucha gente que dice la palabra Poncio Pilatos y es Poncio Pilato. Y una vez que lo recibe Pilato, pregunta cuál es la jurisdicción de Jesucristo, es decir, a ver, ¿de qué parte eres? ¿En qué región vives? Y Jesucristo dice, yo vivo en Galilea. Ah, bueno, pues si vives en Galilea, a mí no me toca estar al cuidado ni hacer ningún juicio sobre tu persona, porque tu jurisdicción está en las manos del representante de Roma en Galilea. ¿Y quién era el representante de Roma en Galilea? En ese momento era Herodes. Herodes, efectivamente. No Herodes el del tiempo y que nació Jesucristo, que mandó matar a los niños pequeños, sino un Herodes totalmente distinto. Y lo manda Pilato a Herodes, de tal manera que estamos ya en la siguiente estación, que sería la quinta. Herodes no quiere juzgar a Cristo, dice, yo no vine a trabajar a Jerusalén, hazme un milagro. Jesucristo no le hace ningún milagro a Herodes porque quiere hacer quedar claro que los milagros no son por capricho. Herodes, enfadado, lo regresa a Pilato nuevamente y estamos en la sexta estación y Pilato finalmente concluye enviándolo al Calvario y esta sería la séptima estación. Así que estas serían las 7 casas, se pueden hacer para las personas que pueden caminar en 7 iglesias distintas, para quienes no pueden caminar en la misma iglesia y para quienes ni siquiera pueden ir a la iglesia, lo pueden hacer meditando y haciendo la oración adecuada en su casa, en el hospital o donde se encuentren. Y si han recibido la comunión porque fueron a la iglesia y comulgaron,
o porque les llevó la comunión un ministro de la comunión a los enfermitos, pueden recibir la indulgencia que requiere haber recibido la comunión, pedir por el Papa y por la Iglesia y hacer la intención de estas 7 casas. Amigos, no se vayan, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Tu Camino. Señor, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Amigos, amigas, gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Jueves Santo y vamos a continuar preguntándole al Padre José de Jesús Aguilar. Así es, Padre José, yo tengo una pregunta, una duda, y de hecho nos han enviado ya un par de correos donde nos hacen esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la visita de las 7 casas, es decir, estas 7 estaciones, y las estaciones del Vía Crucis? Bueno, mira, podríamos decir que serían como las 2 partes que te llevan desde el lugar del cenáculo hasta el Calvario. De hecho, en las 7 casas, la última casa sería del lugar donde está Pilato al Calvario. En cambio, el Vía Crucis está formado por esta última estación. Es decir, en las 7 casas solamente una estación se da entre el lugar donde está Pilato y el Calvario. Y el Vía Crucis, en cambio, son 14 paradas entre la condenación de Pilato y el momento en que Jesucristo muere en la cruz. Es decir, es un momento que puede continuar lo de las 7 casas o que puede ser mucho más amplio, porque el Vía Crucis no es solamente llegar al Calvario, sino el momento en que desnudan a Cristo, el momento en que lo clavan, el momento en que muere en la cruz, el momento en que desciende en su cuerpo de la cruz. De tal manera que con estos elementos que son como muy prácticamente entendibles, especialmente cuando hay un dibujo, cuando hay una estampita, cuando se va leyendo una parte de la Biblia, especialmente los niños y los adultos pueden ir recordando cuáles son los momentos más importantes en este momento final de la vida de Cristo. Pero lo más interesante es que el Viernes Santo, que es el día de la muerte de Cristo, se pone más atención ya en la pasión como tal. En el Jueves Santo hay que recordar que todavía no estamos totalmente en la pasión. Recordamos este caminar de Jesucristo, pero como que todavía no estamos fijándonos en la parte más cruenta, más dolorosa de su sacrificio. Sería entonces algo así como un preámbulo, Padre, para ya vivir la pasión. Efectivamente. Y bueno, es tan interesante esta parte del preámbulo de la visita de las 7 casas que yo quisiera preguntarle, Padre, ¿cómo y en dónde es que comenzó exactamente? Bueno, no tiene un origen exactamente de una fecha exacta y un lugar exacto, porque sabemos que en Jerusalén había grupos de personas que hacían una peregrinación
que recorrían estos lugares de las 7 casas poco a poquito, pero sabemos que esto se oficializó en Roma cuando comenzaron a existir los llamados años santos, que comenzaron siendo primero cada 50 años y después cada 25 años. Los peregrinos que iban a Roma, para poder recibir la indulgencia especial de peregrinos, tenían que visitar las 7 principales basílicas de Roma. Y las principales basílicas de Roma son donde está la tumba de San Pedro, la Basílica del Vaticano, donde está la tumba de San Pablo, la Basílica de San Pablo Extramuros, donde está el pesebre del Niño Jesús, la Basílica de Santa María la Mayor, donde es la Catedral del Papa, la Basílica de San Juan de Letrán, que tiene restos de los 2 Juanes, Juan Evangelista y Juan el Bautista. Además tenía que visitar la basílica donde se guarda la Santa Cruz, donde Cristo fue crucificado, la Santa Cruz de Jerusalén. Tenía que visitar la basílica donde está el sepulcro de San Sebastián, uno de los principales santos de Roma, y la basílica donde están los primeros 2 diáconos y los más importantes que hubo en la antigüedad, que son San Lorenzo y San Esteban, en la Basílica de San Lorenzo. Quienes visitaban estas 7 basílicas tenían la indulgencia de haber asistido a Roma, pero como no todos los peregrinos podían acudir a Roma, pues el Papa dijo: si en Roma todos los años santos cualquier día se puede obtener la indulgencia visitando estas 7 basílicas, en cualquier parte del mundo, los peregrinos que hagan un recorrido el Jueves Santo será como si hubieran viajado hasta Roma. Y este es pues el origen de esta visita de las 7 casas. Así que, queridos amigos, amigas, antes de que termine este programa, recapitularíamos un poco. Hoy Jueves Santo, el cardenal se ha reunido en la Catedral de México con todos los obispos auxiliares, con todos los sacerdotes, donde hemos renovado nuestra fe, nuestro compromiso de sacerdotes como un seguimiento a Jesucristo que nos enseñó a dar el servicio a nuestros semejantes. En esta celebración de los Santos Óleos en Catedral, además de haber renovado nuestro compromiso sacerdotal, hemos recibido la felicitación de la gente que se acercó a nosotros a felicitarnos por el Día del Sacerdocio, pero el cardenal ha bendecido también los óleos que se van a ocupar durante todo el año para los sacramentos. El óleo de los catecúmenos, que es el óleo que se le pone a los niños que se bautizan, el óleo de los enfermos, que se utiliza para la unción de los enfermos, y el santo crisma, que se utiliza para la confirmación. Además de esto, nosotros tenemos que recordar que dentro de unos momentos muchos estarán yendo ya a la celebración de la institución de la Eucaristía, a tomar la Eucaristía, la comunión, y a dar pan bendito a los niños pequeñitos, y quienes así lo puedan hacer también estarán haciendo el recorrido de las 7 casas. Yo les recuerdo que en México, aunque cada lugar tiene sus propios itinerarios, en la Ciudad de México el recorrido más socorrido es el que surge en la iglesia de San Bernardo, en la calle de 20 de noviembre, casi esquina con el Zócalo. Se continúa al Sagrario Metropolitano, de ahí a la Catedral, de ahí a la iglesia de Santo Domingo, de ahí a la Profesa, de ahí a San Felipe de Jesús, y se termina en la iglesia de San Francisco de Asís. Quienes vienen de otro lado pueden comenzar quizás en el lugar del santuario de San Judas Tadeo, después se pasan al templo de San Hipólito, que está frente a la Alameda, luego al templo de la Santa Cruz, que está junto a la Alameda también, después llegan al templo de San Francisco, enfrente del Sanborns, al templo de San Felipe de Jesús, y terminarían en la Profesa. Y en fin, aquellos que pueden hacer el recorrido en Coyoacán o en Xochimilco tienen sus propios itinerarios, y qué decir de Oaxaca, de Querétaro, de Zacatecas, donde se hacen verdaderos recorridos de fiesta, porque hay que recordar que el Jueves Santo es día de fiesta, día de alegría, y mañana, viernes, sí será un día de ayuno y de abstinencia. También algo que olvidaba mencionar es que el Papa lava los pies a 12 sacerdotes.
El obispo de cada lugar generalmente lava los pies a 12 seminaristas y el párroco del lugar, si así lo desea, puede lavar a 12 personas de su comunidad de distintos grupos. Pueden ser hombres, mujeres, jóvenes o niños. Lo importante es el gesto del servicio. No es obligatorio el lavatorio de los pies, pero en algunos lugares se acostumbra a hacer. Que tengan un buen Jueves Santo, y vamos a terminar con un canto que nos recuerda que Cristo se queda presente en el pan y en el vino. Gracias, Sergio. Gracias, David. Muchas gracias, amigos. Hasta mañana. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, coge el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo: tomad, bebed, es la sangre que derramo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino, un programa para encontrar la meta.